ante todo, las gracias por habernos acompañado esta tarde en la presentación, por fin, de este documental, La reconciliación bajo la cruz, un documental que recoge la historia y la verdad del Valle de los Caídos. Queremos agradecerles a todos su presencia y de una forma especial al Padre Abad del Monasterio Santa Cruz del Valle de los Caídos, que se ha querido acercar y estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Padre Abad. Y, como no, a los ponentes que me acompañan esta tarde en la mesa. Antes que nada y muy brevemente, comentarles quién somos, la Asociación Sol, que es la asociación que edita este documental. Es una asociación que surge en el año 2003 y que surge especialmente para hacer proyectos de cooperación al desarrollo en Argentina, Venezuela y Colombia. Actualmente estamos trabajando allí en colaboración con las misiones del Instituto Secular Servi Trinitatis, sobre todo con el apadrinamiento de niños, colegios y comedores. Y bueno, poquito a poco surgió la Editorial Sol también, con la cual tenemos varios proyectos en camino. Ya hemos editado varios libros, algunos DVDs, y finalmente pues tenemos el documental sobre el Valle de los Caídos, que llevamos trabajando en él varios años, y por fin ha podido ver la luz. Y bueno, yo creo que ha sido significativo de lo que es la historia, por un lado, la primera parte del documental, la historia del Valle de los Caídos, y por otro, la verdad del Valle de los Caídos, para desmentir todas esas cosas que se dicen, esa leyenda negra que se ha levantado en torno al valle. Pero bueno, para hablar de todo esto están con nosotros los ponentes que nos acompañan. Tengo que agradecerle su presencia. En primer lugar, a Pío Moa, ya de todos conocido. Saben que es historiador, analista político, que además es articulista y escritor español, que tiene gran número de libros, especializados sobre todo en temas de la Segunda República Española y de la Guerra Civil Española. Y bueno, después el padre Juan Manuel Cabezas, que será el segundo en intervenir, que es profesor de Derecho de la Vida Consagrada en la Facultad de San Dámaso, aquí en Madrid, y que también está muy vinculado con el Valle de los Caídos. Y para cerrar el acto, Alberto Bárcena, que también es historiador y profesor de Historia Contemporánea, además aquí, en esta Universidad de San Pablo CEU, que nos acoge esta tarde. Será en este orden las tres intervenciones, y para terminar podremos ver un fragmento del documental, que en total van a ser unos 14 minutos aproximadamente, en vídeo resumen de lo que es el documental del Valle. Las dos partes, saldrá parte de la primera parte del documental y algunos fragmentos de la segunda parte, y lo veremos para terminar. Vamos a darle la palabra ya al primero de los ponentes, Pío Moa. Adelante. Muchas gracias a todos por su presencia. No voy a hablar de los aspectos técnicos del Valle, que seguramente todos los conocen, o en todo caso lo pueden ver fácilmente en Internet, sino voy a intentar hacer un análisis político-histórico de lo que ha significado el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos fue concebido como un monumento a la victoria de los nacionales, claro está. Franco le dio una gran importancia a esta victoria porque consideraba que era un hito, tanto nacional como internacional, en la lucha contra el comunismo, aunque en España realmente fue más amplio, ¿no? Estaban los anarquistas, separatistas, etc., ¿no? Y fue digamos que, aunque el monumento hubiera quedado simplemente como un monumento a la victoria, ya se habría justificado, porque fue una victoria sobre una revolución que pretendía pues acabar, por una parte, con la base cultural cristiana de España, y que llegó a intentar un genocidio en ese sentido, y sobre partidos que querían disgregar la nación. Solo por esa razón ya la victoria queda justificada. Porque, por otra parte, perdón, se oye un poco el salto al cielo. La victoria queda justificada y, por otra parte, el monumento es en sí mismo, como ha dicho Paul Preston, una maravilla. Es decir, es un monumento de una calidad no solo histórica, también artística y monumental, como probablemente no se ha hecho ningún otro en el siglo XX. Aparte de ser un monumento a la victoria, es desde el principio un monumento a la paz. Algún necio dijo que con la guerra llegó la victoria, pero no la paz. Llegó la victoria y con la victoria la paz, que dura hasta ahora. Y es de esperar que siga durando. Ha sido el periodo de paz más prolongado que ha vivido España en 2 siglos al menos. Y esta paz, además, ha sido una paz fructífera. Durante ella, España se ha vuelto a levantar realmente,
ha logrado una prosperidad como nunca había logrado antes, en la época franquista y posteriormente también, aunque ahora estemos en una crisis muy grave. Ha sido una paz, digamos, ha sido una guerra en cierto modo fundacional. A veces se oye decir que las guerras civiles son estériles, etcétera, etcétera. Las hay que lo son, evidentemente, pero esta no lo fue. Y la prueba, ya digo, es la paz de que estamos disfrutando. En tercer lugar, es un monumento a la reconciliación, cosa que, un carácter que adquirió años después con el entierro de combatientes de los dos bandos en aquel lugar. Es un monumento a la reconciliación que ya se logró entonces. O sea, habrán oído ustedes decir muchas veces que la transición consiguió la reconciliación entre los españoles. Eso no es cierto, lo más mínimo. Consiguió una falsa reconciliación entre los partidos y determinados personajes, pero una reconciliación que fue bastante falsa, como hemos visto, ¿no? Y estamos viendo. Pero la reconciliación entre la masa de los españoles estaba conseguida desde mucho antes. ¿Desde cuándo? Pues estaba conseguida desde los años 40 mismos. En los años 40 se suele olvidar que al terminar la guerra civil, el bando vencido, que agrupaba a millones de personas que habían o votado al Frente Popular o combatido por él, etc. Este bando, estos combatientes y estos votantes y estos simpatizantes habían experimentado lo que era la revolución en sus propias carnes. Es decir, la época de mayor hambre en España en el siglo XX fue precisamente el año 38 en el bando del Frente Popular. Habían experimentado eso, habían experimentado la arbitrariedad, las peleas, luchas y asesinatos entre los propios miembros del Frente Popular, partidos del Frente Popular. La guerra terminó en otra guerra civil entre ellos mismos, lo cual es muy significativo. Habían visto cómo los jefes se marcharon todos, llevándose unos inmensos tesoros que habían saqueado a todo el mundo. Incluso los montes de Piedad, donde la gente humilde depositaba sus alhajas, se llevaron hasta eso. Eso aparte de lo que robaron en las iglesias, lo que robaron en los bancos, las cajas de seguridad de los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por consiguiente, si les quedaba alguna duda, desde luego, y por muy dura que fuera la represión franquista, que lo fue, nadie quería volver a aquellas maravillas del Frente Popular. Esto quedó bien de relieve cuando terminó la Guerra Mundial y los comunistas, sobre todo, intentaron el maquis. El maquis era un intento de volver a la guerra civil en la perspectiva de que los aliados que habían o estaban a punto de vencer a Alemania intervendrían en España y de un soplo barrerían a Franco, etc. Además, el maquis contaba con que en España había entonces mucha miseria, había hambre, en gran parte determinada por la Guerra Mundial, por el semi-boicot aplicado por los británicos y luego por el aislamiento internacional. Es decir, que las condiciones objetivas, vamos a decir, como decían los marxistas, decíamos, las condiciones objetivas eran excelentes para que la gente se sumara al maquis y llevara adelante una nueva guerra civil, pero con perspectivas de triunfo rápido. Y sin embargo no ocurrió nada de esto. Lo que ocurrió fue que la masa de la población, incluidos por supuesto los antiguos simpatizantes del Frente Popular, le dieron la espalda al maquis, de tal manera que este no arraigó y no consiguió en ningún momento montar una verdadera guerra de guerrillas. O sea, las guerrillas degeneraron rápidamente en bandolerismo. Bueno, pues esto es el significado del monumento del Valle de los Caídos. Pero desde hace unos años estamos asistiendo a una campaña muy intensa contra él. Es decir, ¿y por qué? En primer lugar, porque, por lo que he dicho, el valle tiene una significación histórica y política de primer orden. Y destruir esa significación podría ser un gran tanto para aquellos partidos y personas que se identifican con el Frente Popular. Aquí hay una cosa muy extraña. Y es por qué estas personas se identifican con el Frente Popular y dicen, mintiendo, claro está, que era la democracia, incluso que era la república, porque siempre se habla de los republicanos y es un error. El Frente Popular se componía de stalinistas, de marxistas del PSOE, que eran incluso más radicales que los stalinistas, de anarquistas, de golpistas como Azaña o de separatistas como los nacionalistas catalanes y vascos, etc. Este era el conjunto al que venció Franco. Y pretender que esos eran demócratas
es una cosa tan absurda como pretender que que los nazis eran amigos de los judíos. O sea, no cabe en la cabeza de nadie que vea las cosas con un mínimo de objetividad. No había ni rastro allí de democracia. Es más, ni siquiera había rastro de republicanismo, porque precisamente el Frente Popular, desde que llegó al poder en febrero del 36, lo que hizo fue derrumbar violentamente la legalidad republicana. Quien acabó con la república, o sea, con la legalidad que permitía a la gente entenderse mal que bien, a pesar de los intereses contrapuestos, quien acabó con eso fue el Frente Popular. Que sigan hablando, presentándose y presentándolo los simpatizantes como republicanos es una verdadera ofensa al sentido común y a la inteligencia, ¿no? Pero está ahí y funciona. Decía que qué cosa tan extraña que de repente haya tanta gente que se sienta antifranquista y partidaria del Frente Popular, simpatizante con él. Una gran parte son jóvenes que no han vivido nada, simplemente les han contado los cuentos, se los han tragado, porque no ha habido tampoco una respuesta adecuada, ¿no? Y otra parte son gente que efectivamente vivieron el franquismo. Durante el franquismo, los que luchábamos contra él éramos muy pocos. No éramos demócratas, desde luego, ninguno lo fue. El antifranquismo nunca fue demócrata. Y no solo eso, sino que la mayor parte de los que ahora dirigen la orquesta antifranquista y que vivieron en aquel régimen, progresaron en él, prosperaron en él, incluso en el aparato del Estado de aquel régimen, y uno no entiende por qué de repente, cuando ya no existe franquismo, se vuelven tan antifranquistas. ¿Y cómo es que simpatizan con un Frente Popular que estuvo a punto de llevar a España a la catástrofe? No, pues eso se produce. Tiene algo de farsa y algo de comicidad, o lo tendría si no fuera acompañado de los riesgos que trae consigo, ¿no? Los riesgos políticos, ¿no? En primer lugar, la destrucción de lo que se logró en la transición, es decir, una democracia bastante defectuosa, pero que actualmente está en una crisis muy seria. Esta gente, por otra parte, está en contra de la reconciliación. Es decir, cuando uno intenta... no pueden soportar la victoria de los nacionales en aquella época. No pueden soportarla, no se sabe por qué. Y quieren invertirla, por lo menos en las palabras. Y junto con invertirla, pues implica también atacar la realidad histórica, que es algo que hacen constantemente, ¿no? Y además atacar la reconciliación que, ya digo, se logró entonces. La reconciliación, en un partido revanchista que intenta volver atrás la historia, pues lo único que puede conseguir es crear más divisiones entre los españoles, más odios. Los odios fueron lo que cundió la República, los odios entre partidos y grupos, etc. Y esto es precisamente el fin que persiguen todas estas demagogias y estas propagandas. El Valle de los Caídos juega ahí un papel muy importante, ya digo, por lo que significa y por lo que simboliza, ¿no? Y por eso lo atacan con especial inquina. No es que no tengan derecho a atacarlo, cada uno puede atacar lo que le dé la gana, pero el problema es que para atacarlo necesitan recurrir a una constante intoxicación de la opinión pública con mentiras de todo tipo, desde los 20.000 presos políticos que dicen que construyeron el Valle. Recuerdo hace poco Preston dijo, ¿quién es Preston, no? Dijo que el Valle era una maravilla, pero que había que poner allí una placa indicando que fue construida por presos republicanos. O sea, es una barbaridad tremenda, ¿no? Ahora, yo no estaría en contra de que se pusiera una placa diciendo en la construcción del Valle trabajaron unos pocos centenares de presos del Frente Popular acusados de crímenes, redimiendo penas por el trabajo y dándolas incluso hasta 5 días por cada día trabajado y cobrando jornal. Si dice eso, no hay ningún problema. Ahora, si dice que hubo 20.000 presos políticos trabajando en trabajos forzados, en régimen de trabajos forzados, pues claro, eso es una falsedad más. El hecho de que esta gente necesite recurrir a la mentira tan constante viene de que su propia ideología y su propia visión de la historia es falsa. Y lo que para mí es un enigma es por qué, de manera tan innecesaria, porque ya digo, ninguno de ellos luchó contra el franquismo realmente, y los que lucharon, tipo Carrillo, pues, en fin,
más vale olvidarlos, ¿no? Pues uno se queda perplejo al ver gente que, ya digo, que hizo toda su carrera en el franquismo y la hizo muy bien, y de repente se sienten furiosamente antifranquistas, atacan al Valle de los Caídos como un símbolo franquista, que lo es un símbolo de la victoria, de la paz y de la reconciliación, y todo eso se alcanzó bajo el franquismo realmente. Bien, esto es la situación. ¿Qué se puede hacer? Pues, en mi opinión, hay que dar una respuesta adecuada al ataque. Una respuesta, si este ataque ha prosperado, si todas estas falsedades que envenenan a la opinión pública han ido adelante, no ha sido porque unas personas lo hayan hecho, hayan divulgado sus historias, etcétera, ¿no? Es porque no han tenido una respuesta adecuada. Empezando por la derecha española, el PP, ¿no? El PP prefiere dejarlo de lado. Pero al dejarlo de lado está hundiéndose él mismo, porque todo el mundo lo identifica como proveniente de aquel régimen, lo cual debiera de llenarle de satisfacción, pero al contrario, le llena de inquietud, porque aquí, desde la transición, parece que los antifranquistas son los demócratas, cuando han sido los mayores enemigos de la democracia en España, y los franquistas, que son los que realmente han traído la democracia, pues son los los enemigos de la libertad, ¿no? Este tipo de equívocos que ya funcionaron en la República, pues son terribles porque, ya digo, envenenan la convivencia y hacen que el país, que haya en el país no solo una crisis económica, sino también una crisis moral y política muy grave. Todo eso viene de ahí y está relacionado con este monumento que, insisto, es un monumento, aparte de su valor intrínseco artístico, es un monumento a una de las grandes hazañas que realizó España en el siglo XX. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pioma. Pasamos ahora a la segunda intervención, el padre Juan Manuel Cabezas. Bien, tengo el honor de haber sido invitado a poder hablar de un tema que es apasionante, actual, como ya nos ha insistido don Pío, y de una trascendencia muy grande. Yo me voy a centrar sobre todo para la Iglesia, pero también para nuestra sociedad española, puesto que compartimos un destino común. Es más, incluso para nuestra misma sociedad mundial, por la repercusión que hoy día cualquier incidente tiene en el resto del mundo. Ciertamente me siento un pobre ignorante, sobre todo en historia, al lado de las personalidades que hoy se han reunido aquí. Por eso también intentaremos hablar un poco del punto de vista jurídico, que es donde yo más debía saber. Y lo que pretendo en estas breves palabras es presentar desde mi pequeñez el pensamiento de la Iglesia sobre lo que es y lo que significa el Valle de los Caídos. Porque comparto plenamente con don Pío la necesidad de responder al ataque, y la Iglesia también tiene que hablar, porque se está jugando mucho, como toda la sociedad española, en el asunto del Valle de los Caídos. Bien, por lo tanto, mi aportación se va a limitar a recordar una serie de datos evidentes, pero que, con desgracia, frecuentemente son silenciados. Hoy y siempre la verdad tiene una fuerza enorme. Es la fuerza de Dios. Sin embargo, el olvido de la verdad lleva a una muy grave desorientación, desánimo, confusión. Por eso, para que el Señor no nos pueda llamar perros mudos, como llamaba ya en el Antiguo Testamento aquellos sacerdotes, aquellos profetas que no querían predicar el mensaje que el Señor les mandaba, vamos a intentar aclarar, por lo tanto, lo que la Iglesia afirma sobre el Valle de los Caídos. Para obtener la máxima claridad posible, quiero ser muy sencillo y esquemático. Centraremos nuestra exposición en 3 puntos fundamentales. El Valle de los Caídos, fundamentalmente, sobre todo, es una iglesia, y todo el resto del conjunto monumental, que es algo prodigioso, como ha apuntado también don Pío, está hecho para ayudar a la basílica. Además, eso está dicho expresamente en los documentos fundacionales. Por lo tanto, el Valle es una iglesia y además una basílica, la máxima categoría que existe de iglesia. El Valle es un cementerio donde están enterrados combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil Española. Y por último, el Valle tiene un único fin, que es servir a la reconciliación entre los españoles. Por lo menos,
así está expresado y por lo tanto es en documento también fundacional en el año 57. Es una iglesia, primer punto. Para la Iglesia Católica y para todo el mundo, el Valle de los Caídos es una basílica, la iglesia la máxima categoría canónica. Pero decir iglesia significa decir un lugar inviolable. En concreto, tengo aquí las palabras del Papa Beato Juan XXIII, cuando con fecha 7 de abril del año 60 declara por la Carta Apostólica Salutifere Crucis Basílica a la Iglesia de Santa Cruz del Valle de los Caídos, y dice: en consecuencia, consultada la Sagrada Congregación de Ritos, con pleno conocimiento y con madura deliberación, y con la plenitud de nuestra potestad apostólica, en virtud de estas letras y a perpetuidad, elevamos al honor y dignidad de Basílica Menor la Iglesia llamada Santa Cruz del Valle de los Caídos. Cita dentro de los límites de la Archidiócesis de Madrid, añadiéndole todos los derechos y privilegios que le competen a los templos condecorados con el mismo nombre, sin que pueda obstar nada en contra. Como vemos, el lenguaje es pues el máximo que se puede decir sobre una iglesia y poniendo el mismo Santo Padre su autoridad. El Estado español, al igual que la gran mayoría de las naciones del mundo, tiene suscrito con la Santa Sede sus correspondientes concordatos. El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero del 79 establece en el artículo primero, número 1, el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, en especial de culto, jurisdicción y magisterio. Y en el artículo 1.5 de este mismo acuerdo, dice: los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes, no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. Claro, este acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de España es un tratado internacional, por lo tanto, entre juristas tiene la máxima categoría, el máximo rango. Prevalece sobre las leyes internas del país. Esto está reconocido por todo el mundo. Por lo tanto, al cerrar una iglesia que encima es basílica y que está reconocida en un acuerdo internacional, su inviolabilidad pues es un grave atentado contra la libertad religiosa. Es de los delitos más graves y más todavía si lo comete un gobierno. Sin embargo, las leyes españolas, tanto el artículo 96.1, bueno, el 96.1 habla del conflicto entre las leyes, se lo vamos a dejar, pero las leyes nacionales de España, la Constitución española, en el artículo 16, dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitaciones que las necesarias para mantener el orden público. Además, insta a los gobiernos de turno a que tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Bueno, lo mismo reconoce el artículo 6 de la Ley Orgánica 1980, 5 de julio, de libertad religiosa. Tienen las iglesias, comunidades y confesiones religiosas inscritas en el registro del Ministerio de Justicia plena autonomía y podrán ejercer sus propias normas, establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. Por lo tanto, en el caso del Valle de los Caídos, el que se intente, o se haya intentado, o de hecho se haya hecho, aunque fuera rectificado al poco tiempo ante la respuesta valiente de los monjes y del pueblo fiel que se les unió, el que se haya querido cerrar una iglesia o impedir o poner condiciones cuándo la pueden abrir o cuándo no, es un grave atentado contra la libertad religiosa. Se puede hablar propiamente y jurídicamente de persecución religiosa. Ha existido persecución religiosa. Bien, segundo punto es un cementerio. Además, esta basílica contiene en su interior un cementerio, lo que es una práctica habitual de la fe cristiana desde sus orígenes. ¿Qué mejor sitio para que los cuerpos de los fieles duerman a la espera de la resurrección final que junto al altar y al tabernáculo, donde
se celebra todos los días el santo sacrificio de la misa, en virtud del cual sabemos los católicos que somos salvados del pecado, recuperados para la vida eterna, para la santidad. Por lo tanto, al respeto debido a todo lugar de culto, reconocido por las leyes incluso de nuestro tiempo, que intentan imponer la dictadura del relativismo, se une el respeto debido a los difuntos que están reposando en aquella basílica. A este respecto es interesante recordar que en los documentos que se establecen, por los que se crea el Valle de los Caídos, los únicos requisitos que se ponían para los enterramientos eran los tres siguientes. Primero, que fuera español. Segundo, que se profesara la religión católica o por lo menos que estuvieran bautizados. Tercero, que se tuviera el consentimiento pleno por parte de los familiares directos de los difuntos, por supuesto, cuando se sabía quiénes eran los difuntos. Una de las tonterías que han dicho, que había gente ahí sin permiso de los familiares, hay mucha gente que no se sabe quién es, como ocurre no solo en la guerra, sino incluso en muertes fortuitas, cuando hay muchos muertos, o incluso en muertes de personas que no tengan familia, no lleven documentación, queden muy deformados, etc. Bien, no se convierte, por lo tanto, en ningún tipo de limitación ni en motivo de exclusión de ser enterrado en el valle el haber combatido en el bando republicano. Al revés, expresamente se dice que es un monumento para todos los españoles. Es más, como recoge la misma carta apostólica de su santidad Juan XXIII que antes he citado, cuando va describiendo brevemente la naturaleza del templo que va a elevar a ser basílica, dice textualmente: es un amplísimo templo donde se ofrecen sacrificios expiatorios y continuos sufragios por los caídos en la guerra civil de España. Y allí, acabados los padecimientos, terminados los trabajos y aplacadas las luchas, duermen juntos el sueño de la paz, de un bando y de otro. Pero este va a ser el tercer punto. Tercer punto, el valle nace con el fin de reconciliar a los españoles de ambos bandos de la guerra civil. La lectura del decreto ley de 23 de agosto de 1957, la verdad, es que impresiona. A mí me impresionó profundamente por la claridad, por ser un tiempo en que está todavía tan reciente la guerra y que dice expresamente, establece la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y al exponer los motivos por los cuales se va a hacer el valle, dice literalmente: la fe religiosa de nuestro pueblo, el sentido profundamente católico de la cruzada, exigen que el monumento nacional a los caídos sea también un lugar de oración y de estudio, donde se ofrezcan a la vez sufragios por las almas que dieron su vida por la fe, por su fe y por su patria. Y un poco más adelante insiste, también literalmente: el sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico nos lleva al desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre los españoles, que lo ha hecho el bando vencedor. Es impresionante, es caso único en la historia. Este ha de ser, en consecuencia, el monumento a todos los caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la cruz. Y a más abundancia, el artículo primero de este decreto de 1957, 23 de agosto, reza así: se crea la fundación del Valle de los Caídos. Esto es palabras literales. Sus fines serán rogar a Dios por las almas de los muertos en la cruzada nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres. Esto es un revanchismo, esto es intentar, pisotear al enemigo, es precisamente lo contrario, caso único en la historia, por lo menos que yo conozca. Aquí hay historiadores que saben más, pueden orientarnos. Hay muchos monumentos a los vencedores de una guerra, pero no conozco, yo por lo menos, otro caso en que el monumento, y además con la belleza y grandiosidad del Valle de los Caídos, se haya dedicado a los caídos de ambos bandos, y encima de una guerra civil,
que suele suscitar aún todavía más agudizados odios, envidias, desenfrenos de todas las pasiones. Por eso, aquí un último excursus antes de hacer la reflexión final. Quiero poner de manifiesto que aunque sea también, tenga su dimensión, digamos, política, para mí, la defensa del Valle de los Caídos es una cuestión fundamentalmente religiosa. Tiene sus consecuencias políticas, tiene sus consecuencias de todo tipo, por supuesto. Pero aquí, en el Valle de los Caídos, la Iglesia se juega mucho. Y la sociedad española se juega mucho. Nos jugamos nuestra propia libertad para vivir conforme a la fe de Jesucristo y prácticamente para vivir de acuerdo con las convicciones morales y religiosas de cada uno. Nos jugamos la libertad religiosa, que es uno de los derechos más fundamentales del hombre, y eliminado ese, no existe auténtico Estado de Derecho ni posibilidad de convivencia humana. Al apoyar al Valle, la Iglesia no apoya ningún régimen político. La Iglesia no se identifica nunca con ninguna forma concreta de gobierno. En este asunto deja plena libertad a los cristianos para organizarse según estimen más oportuno, siempre que respeten los valores y los principios morales, la ley natural, los derechos fundamentales de la persona, como le queramos decir, sin los cuales no puede existir nunca una convivencia social justa, no puede haber un Estado de Derecho, aunque se llame así. Entonces, la Iglesia interviene cuando estos derechos y principios son conculcados para recordar al gobernante sus obligaciones y recriminarlo, o interviene para alabarlo si su actuación pública fuera manifiestamente favorable al bien común. Precisamente lo que ocurrió en este caso con el artífice del Valle, que no podemos ahora ocultar por oportunismo político, en detrimento de la verdad histórica. Estamos, por lo tanto, ante una persecución religiosa de guante blanco, una manifestación más de la dictadura del relativismo, contra la que nos advierte continuamente el Papa Benedicto XVI con esa claridad de pensamiento y profundidad de pensamiento. Esto es pues lo que la Iglesia dice sobre el Valle. A la Iglesia le interesa la verdad, le interesa defender la verdad, le interesa defender su derecho a practicar libremente su fe. La Iglesia tiene como misión proclamar y defender la verdad, especialmente la verdad sobrenatural, la que se refiere a la salvación de las almas, pero reconoce en toda verdad una participación de la verdad trascendente, que todo el que busca la verdad ya se está preparando para el Evangelio, como nos ha dicho el Concilio Vaticano II. Y esto es lo que sobradamente ha hecho, y me alegro que esté aquí el Padre Abad, la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, como ha hecho el pueblo fiel que tanto les ha apoyado y sostenido. Estos monjes benedictinos del Valle de los Caídos, con el abad don Anselmo a la cabeza, han cumplido con su obligación, han sido fieles a la misión que se les ha encomendado de lo alto, no han desertado, a pesar de las dificultades del momento histórico y del momento político. No han temido a la ofensiva laicista de los unos o al silencio cómplice e interesado de tantos otros. Han dicho que no podían desertar del puesto que Dios les había confiado y se han sentido orgullosos de poder sufrir esta persecución por el nombre de Jesucristo. Han sido dignos y fieles hijos de una iglesia de mártires y de confesores que no está pasando en los tiempos más recientes por el más brillante de sus momentos. Y sorprendentemente Dios les ha regalado con la victoria en la batalla. De nuevo, Goliat ha sido vencido por David, porque David, no actuaba basado en sus propias fuerzas, sino con plena confianza en el auxilio divino. Gracias. Muchas gracias, padre. Vamos a pasar ahora al turno de Alberto Bárcena. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Verdaderamente el problema del Valle de los Caídos, ante todo, hay que dejar claro que es una cuestión religiosa, mucho más que política, aunque evidentemente ambas cosas en este caso están muy relacionadas, como lo están siempre, pero en la situación española actual lo están de una forma especial.
Lo que se está cuestionando en el Valle, yendo al grano directamente, es nada menos que la propia Constitución, nuestro sistema de gobierno, porque yo creo que hay que englobar todo lo que está en cuestión aquí. Y por eso es por lo que hemos asistido a una campaña que hemos denunciado aquí, yo ya soy el tercero, claramente dirigida a ese fin. Y sería engañarse pensar que el problema es que esté ahí enterrado Franco o José Antonio. No es eso, ni mucho menos. Eso es una parte del problema, porque además, en el caso de Franco, representa no solo un periodo histórico, sino también un periodo histórico en el que España se gobierna por gobernantes católicos. Mi tesis doctoral es precisamente, acá, recién terminada, tiene este objeto. El objeto de mi estudio es el Valle de los Caídos, concretamente la construcción. Es decir, el periodo en el que se han centrado todos los mitos adversos para tratar de demonizar el Valle como un lugar maldito. Precisamente por eso empecé yo mi tesis ahí. Empecé a realizar esta tesis ya cuando, hace unos años, cuando yo la empezaba, se veía venir lo que vino luego, porque se vio venir. Y efectivamente creo que fue oportuno empezar a hacerla con tiempo, porque me encontré, y eso fue providencial, con un fondo importantísimo documental que me ha permitido, consultando las fuentes primarias, contrastar la realidad histórica con todo lo que se ha publicado desde el inicio del milenio aproximadamente y mucho más durante las 2 legislaturas de Zapatero a través de una historiografía subvencionada por el Gobierno con una finalidad bien clara. Desgraciadamente tengo que decir que al lado de periodistas y espontáneos que se han lanzado a publicar y opinar sobre el Valle, pues también hay profesores de universidad, catedráticos incluso, que han manipulado la historia de una forma totalmente deliberada. No cabe engañarse, no es que se crean que eso fue así. Han urdido una trama a base de mentiras históricas no, mentiras que no lo son, porque son contra la historia, ¿no? Y se han levantado una serie de mitos que yo, desde luego, estoy en condiciones de rebatir uno tras otro. Empezando por todos los que están aquí, lo habrán oído 1000 veces, empezando por la cuestión del número. Ya Pío Moa al principio hablaba de los supuestos 20.000 trabajadores, bueno, trabajadores no, esclavos, que fueron llevados allí, porque también se ha urdido esa otra mentira, la condición de esclavos de aquellos que fueron allí llevados, o de trabajadores forzados, cuando en realidad, por supuesto que no fueron 20.000, aunque yo siempre digo, desde que me ha tocado hablar de este tema, que eso sería lo de menos. La cuestión del número para mí es irrelevante. Por supuesto que puedo demostrar, porque tengo esos documentos, esas fuentes primarias, que rara vez alcanzaron, porque hubo oscilaciones, claro, durante los años que duró la obra, rara vez llegaron a ser 1000. Alguna vez sobrepasaron los 1000, pero muchas veces no pasaron de 600 o 700 trabajadores en el Valle, lo cual, claro, por supuesto nos aleja hasta lo escandaloso de las cifras que se han dado sin la menor base documental. Pero bueno, yo digo que eso, siendo importante, porque las cifras lo son en historia, es secundario. Lo importante para mí es determinar qué hacían allí esos trabajadores que participaron en las obras. Primero hay que establecer, para el que no lo sepa, que muchos de ellos eran libres, sencillamente contratados por las empresas que allí trabajaron, que los llevaron libremente, eligieron ir allí porque tenía una serie de ventajas grandes que luego analizaremos. De los que fueron trabajadores reclusos, los penados, es importante determinar que tampoco los llevó nadie a la fuerza, ni mucho menos, como ha publicado una buena parte de esta historiografía, porque eso es lo lamentable. Insisto, hay profesionales de la historia que lo han subrayado, que lo han respaldado. Nadie los llevó allí. Hay una figura jurídica, la redención de penas por el trabajo, establecida por el régimen de Franco antes de acabar la guerra, al que se acogieron cientos de trabajadores penados precisamente por las ventajas que representaba. Y una vez que se analizan las ventajas que para ellos tuvo el ir al Valle, comprendes que si hubieran sido 20.000, pues mejor si hubieran sido todavía 100.000 que se hubieran beneficiado de unas ventajas verdaderamente extraordinarias. Lo que es increíble es que cuando muere Franco al poco tiempo, hay algunos escritores, la mayor parte de ellos adversos al franquismo, por supuesto, en mayor o menor medida, que recogieron testimonios de los que habían trabajado allí. El primero es el famoso libro de Sueiro, nada franquista, desde luego,
pero que al menos tiene el mérito de que, como ahí hablan los presos, pues ocurre lo de siempre, porque yo he podido constatar que incluso hasta la fecha, cuando se recogen testimonios de los presos que estuvieron allí, quitando algún caso muy sectario, e incluso en ese caso, cuando hablas un rato con ellos, cuando el testimonio es largo, surge, quieras que no, la verdad. Y se desmantela todo lo que se ha urdido. En el caso de Sueiro está muy claro porque aquellos trabajadores que habían participado en la construcción y de los que Sueiro entrevista a más de media docena, algunos de ellos tienen testimonios muy largos, todos invariablemente reconocen que al valle llegaron porque lo tuvieron que solicitar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nadie fue llevado por la fuerza, tuvieron que cumplimentar una instancia que se les ofrecía en las prisiones. Hubo un filtro porque no cualquiera era admitido y de esos, los que llegaban al valle sabían que se comprometían a observar allí una conducta mínimamente responsable, en el sentido de que tenían que trabajar porque iban a eso, pero iban allí porque lo habían pedido. ¿Por qué lo pedían? Pues hombre, las ventajas eran tan grandes como que en principio el sistema contemplaba que por día trabajado se reducía día de condena. Posteriormente, al principio, la redención de penas establecía que era día de condena redimido por día de trabajo. Muy poco después son 2 días, para pasar a 3, 5 y hasta 6. Se podían redimir 6 días de trabajo, no solo en el valle, sino dentro del sistema penitenciario, el que se acogiera a la redención de penas, con lo cual ya ahí tenemos un motivo objetivo verdaderamente importante para los presos. Pero es que además de eso cobraban un jornal, claro que lo cobraban, con lo cual colaboraban al mantenimiento de sus familias, tenían una cartilla de ahorros al final que se les entregaba cuando cesaban en los trabajos y en el caso del Valle, además, fueron privilegiados porque pudieron llevar allí a sus familias. Muchísimas familias de presos acabaron viviendo allí con ellos, con las ventajas enormes que eso representa, porque no solo tenían unas viviendas gratis bastante dignas, mucho más que las que podían conseguir trabajadores libres aquí en Madrid, en una época terrible donde empiezan a crecer poblados chabolistas en la posguerra verdaderamente terribles, muy alejados de lo que era la vida en el Valle. Esas familias en el Valle, y yo he recogido testimonios de muchos de ellos solicitando llevar allí a sus familias, pues llevaron una vida más que normal. Era una vida como la que se podía tener entonces en un pueblo donde hubiera una vida desahogada, porque en muchos pueblos españoles de la época la vida era mucho más apurada, mucho más dura para sus habitantes de lo que fue para aquella comunidad del Valle. Tenían una escuela, por supuesto gratuita, a la que no se les daba opción, era obligatorio. Yo tengo el documento en el que se les exige a los padres de familia que lleven a sus hijos en edad escolar allí a la escuela del Valle. No era una opción, es que tenían que llevarlos. Y es curioso cómo el maestro, empezando por él, era uno de los presos que llegaron allí acogidos a la redención de penas, y en esa escuela pues, se encontraban los hijos de los funcionarios con los de los presos y con los de trabajadores libres también del Valle. Todos acabaron el bachillerato aquí en el Instituto de San Isidro. Y una buena parte de ellos, la mayoría, fueron camino de la universidad, algo que no hubieran conseguido los hijos de estos trabajadores en condiciones normales en los pueblos de origen de los que venía su familia. Posiblemente ni se hubieran escolarizado y de haberlo hecho no hubieran llegado, desde luego, ni a tener el bachillerato ni a alcanzar la universidad después. Y yo he recogido en mi tesis varios casos documentados de hijos de presos que acabaron todos ellos siendo universitarios y trabajando, por cierto, aquí en Madrid. De manera que nada de malos tratos, todo lo contrario, se ve la vida de un pueblo español, digo, normal, de la época, e incluso con un nivel de vida superior al de muchos otros pueblos españoles de entonces. Eso lo primero. Con lo cual, redimían condenas, cobraban jornales, tenían a sus familias y el sistema penitenciario español fue a tal velocidad ampliando esas ventajas que prisioneros del Valle que habían llegado allí condenados a muerte, condenados a muerte, habían estado condenados a muerte y habían conseguido que se les condonara la pena por la de 30 años, con delitos a sus espaldas verdaderamente graves. Asesinatos, torturas, en fin, lo que se contemplaba en el apartado de la ley, en la orden del 42, en la que se establecía que había un apartado, el apartado 2, con un anexo en el que los que cumplían esas condenas por 30 años, el epígrafe dice, estoy citando de memoria, a los responsables de las checas, de las sacas, estamos hablando de las sacas de las cárceles,
y demás actividades criminales. Es decir, los que iban allí con 30 años no eran precisamente excombatientes del bando republicano, como lo llaman ellos. Eran gente con delitos muchas veces de sangre gravísimos, de ensañamiento con las víctimas. Todo eso también lo dejo recogido en la tesis. Y se encontraban con que los 30 años se les podían convertir allí en 6 o 7, porque al final es en lo que se les quedó a muchos de ellos. La prueba de que estaban bien y de que para ellos había sido una ventaja, un cúmulo de ventajas grande, está precisamente en que muchos solicitaron quedarse y se quedaron allí, pasando a ser algunos de estos presos nada menos que funcionarios de Patrimonio Nacional posteriormente. Nadie conoce tampoco el hecho de que a estos presos del Valle posteriormente se les facilitaron viviendas en Madrid al acabar los trabajos. Y además también tengo de eso constancia documental en no una, sino varias actas de las sesiones del Consejo de Patrimonio y del Consejo de las Obras del Valle de los Caídos, donde se acuerda, y no solo se acuerda, sino que se deja constancia de que hay que obrar con estos como con los anteriores que fueron cesando en las obras. Se les facilitaban no solo viviendas, sino acoplamiento en otros organismos de patrimonio y, de no ser posible, indemnizaciones. Es decir, algo que ya quisieran muchos de los trabajadores actuales o a partir de lo que fue el final de las obras en el Valle de los Caídos. Luego, no hubo malos tratos. En este sentido también quiero dejarlo claro, porque se ha hablado y se ha repetido hasta la saciedad que muchos murieron allí, no solo por los accidentes de trabajo, sino por los malos tratos que recibían. Yo tengo también recogido el testimonio de un preso, ese lo recogió Sueiro en su día, ¿no?, que por haber recibido una bofetada de un guardia civil, que es un caso, el único que he recogido de un golpe recibido por un preso, el que se lo propinó terminó saliendo del valle y desterrado, entre comillas, a la isla de Mahón. Esos fueron los malos tratos que yo tengo recogidos. Las fugas pues se producían con una facilidad pasmosa. El caso de Sánchez Albornoz es famoso porque se fue andando por el valle, por el monte, y había quedado en el monasterio del Escorial con unos amigos que se lo llevaron en coche a comer al parador de turismo de Medinaceli ese día para seguir viaje a Barcelona, donde durmió y salió 2 días más tarde a Francia, en aquel estado supuestamente represivo, durísimo, del franquismo. Pero bueno, ese es el caso famoso porque se ha escrito un libro, porque se ha hecho incluso una película. Hay otros muchos casos de gente que se fue andando por el monte. Algunos incluso, porque esto roza lo cómico muchas veces la historia del Valle, se hicieron una paella en el monte antes de irse y se fueron juntos en grupo por la tarde. O sea, cosas que cuando las lees de los documentos primarios te cuesta asimilarlas. Otro caso, el de los muertos, los numerosísimos supuestamente muertos del Valle. Hace unos años ya, en esta investigación, yo pude acreditar, y me costó también asimilarlo, que el primer muerto del Valle de los Caídos se produce en enero del 48. Cuando leo esto, es decir, que las obras llevaban 8 años ya casi en plena actividad, no había habido un solo muerto en estas obras. Y la documentación es absolutamente fiable y además es categóricamente irrefutable, porque no es un documento aislado, sino es una correspondencia que mantiene la viuda de ese primer muerto con el arquitecto Diego Méndez, al que le pide una vivienda, como a tantos otros se les había dado ya en Madrid, y ella lo solicita porque, aunque su marido está muerto, ella es la viuda del primer muerto. Y la correspondencia se mantiene entre Diego Méndez, Blas Pérez, ministro de la Gobernación, y la propia viuda, avalada por estos personajes, para que se le conceda finalmente la vivienda. Luego, no hay la menor duda, el primer muerto muere el 5 de enero del 48 y hasta entonces ninguno. Y a partir de ahí yo he podido documentar otros 2 muertos más, pero por los testimonios más fiables, concretamente el del médico, del botiquín, que era otro preso, por cierto, y por el practicante, otro preso más, que trabajaba en el Valle de los Caídos, pues las cifras más fiables quizá oscilan entre los 14 a 18 muertos en el total de los años que duraron las obras. Es decir, muy por debajo de la siniestralidad media laboral en la España de la época en obras de este tipo. Otra mentira más. Bueno, entonces podría seguir hablando de todo lo que yo he descubierto. Me gustaría detenerme, aunque ya vamos mal de tiempo, en el hecho de las peticiones de los obreros, trabajadores penados, muchos de ellos, a las autoridades del Valle, donde piden no solo llevar a sus familias, sino llevarles allí a hijos, nietos y sobrinos a pasar el verano, porque aquello fue también un punto de veraneo.
se duplicaba en algunos años la población del Valle de los Caídos durante los meses de verano. También lo tengo amplísimamente documentado, no solo por parte de los documentos de regiduría, sino de las cartas que se les exigieron a partir del 50 a los que allí vivían, explicando quiénes entraban en sus casas, quiénes se quedaban allí y solicitándolo. Por cierto, se les concede a todos, prácticamente sin excepción, la permanencia de sus familias. Y digo que por allí pasaban no solamente parientes, sino incluso amigos, a tenor de lo que las cartas nos dicen de aquellos trabajadores del Valle. Algunos vivían para 3 semanas, para un mes o más. Junto a estos, por cierto, se reunían también hijos y nietos de trabajadores del Valle que vivían permanentemente allí, aunque sus padres no lo hicieran, porque en algunos casos eran, sobrinos o nietos de los que trabajaban allí, y explican al regidor que lo habían solicitado o les habían llevado sin autorización para poder ayudar a sus familias que estaban necesitadas, o bien porque la salud de los niños era precaria, lo cual es un dato que nos hace pensar, porque si los abuelos o los tíos querían llevarlos allí para que se recuperasen de enfermedades o de inapetencia, porque eso lo he visto en más de una carta, era porque verdaderamente aquello no era el lugar de exterminio, ni mucho menos que se ha querido presentar. Era un lugar que las propias familias parten de la base de que es saludable y de que los niños allí van a poder crecer o incluso recuperarse de enfermedades con más facilidad que en Madrid. Otros alegan simplemente el calor terrible de Madrid en el verano para llevar allá a los nietos. Es decir, lo que se ve, además, es que estas peticiones están fundamentadas en la confianza de que las autoridades que las tienen que autorizar son gente humana que va a atender las peticiones en orden a ¿qué? A argumentaciones completamente humanas, a razones tan de tener en cuenta, por supuesto, pero siempre partiendo de la buena fe o de la buena disposición de las autoridades, peticiones que están argumentadas en eso. La salud de los niños, el afán de reunir a toda la familia en verano, que también lo dicen. Cuando piden las casas, muchas veces piden unas viviendas mayores para que quepan cuando vengan en vacaciones toda la familia al completo. Y se les dan. Pero eso también dice mucho de cuál era el ambiente del Valle. Un ambiente en el que la gente se anima a hacer peticiones como esta, pues quiere decir que el trato recibido por parte de las autoridades era no bueno ni correcto, era excelente. Hay muchísimos documentos, hay favores que se les hacen a los presos, cartas de recomendación a estos presos verdaderamente impresionantes, no una vez, sino en algunos casos muchas cartas que les respaldan para conseguir un trabajo después del Valle. La actitud no puede ser mejor, eso lo tengo constatado documentalmente y aporto por eso en la tesis, porque comprendo que es escandalosa en un sentido, un apéndice documental amplísimo de toda esa documentación que he ido a lo largo de los años sacando de allí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se ha mentido tanto? No un poco, porque no estamos hablando de una interpretación más o menos sesgada de unos hechos. Estamos hablando de una leyenda premeditadamente elaborada, una leyenda negra que va totalmente en contra de la verdad. No se desvía, va en contra. Ha creado algo de la nada, ha creado una historia verdaderamente terrorífica, donde al acercarte a las fuentes, insisto, lo que te encuentras es la cara contraria a la realidad que ellos quieren pintar. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que han apuntado ya, o lo que se ha apuntado en esta mesa hoy, ¿no? Hay una cuestión religiosa, por supuesto, hay un laicismo rampante por parte de los socialistas, en este caso han sido los gobiernos, las 2 legislaturas de Zapatero, las que han puesto al Valle en una situación tan comprometida y no se han parado en barras. Han instrumentalizado al organismo de Patrimonio Nacional para asfixiar a la comunidad benedictina, que ciertamente ha resistido como David ante Goliat, ante todos los medios de un gobierno dispuesto a acabar con esa comunidad, dispuesto a acabar con el culto en el Valle. Yo creo que hay que llamar la atención sobre un fenómeno verdaderamente grave, porque los socialistas no están en el gobierno, pero volverán antes o después, yo creo que pronto además. El PP tampoco se ha implicado en la defensa ni del Valle, ni del franquismo, ni de lo que representó la historia de su construcción, ni la historia del franquismo mismo, con lo cual tampoco por ahí se puede esperar una defensa firme, ni muchísimo menos, como mucho una menor agresividad en la cuestión. Y lo peor es que esto hay que contextualizarlo en un movimiento mundial, porque estos socialistas no están solos, los españoles ni los europeos, han conseguido, porque tenían una hoja de ruta en cuanto al franquismo, han conseguido mucho, condenas internacionales ya del régimen franquista como si fuera un régimen criminal equiparable
al nacionalsocialismo como mínimo, y tienen apoyos incluso en América. Para esto no hay más que ver las políticas de Naciones Unidas, laicistas, por supuesto, todas ellas, basadas en principios como la ideología de género, anticristianas, ingeniería social anticristiana, lo que se está se está empezando ya a aplicar a través de las instituciones o de las organizaciones internacionales. La Unión Europea es un ejemplo claro, Naciones Unidas, insisto, que es otro, y en definitiva, lo que se está dilucidando en el Valle de los Caídos, naturalmente que es una cuestión de libertad, y no solo religiosa, sino una libertad en el sentido amplio de la palabra. Si consiguen sus fines, es decir, acabar o cerrar el culto en el Valle de los Caídos, pues eso será solamente la parte más visible de una política amparada en esa ley de la memoria histórica o en las asociaciones de la memoria histórica que han ido en esa dirección, que tiene un objetivo claro, que es terminar con la libertad religiosa, porque al final, en defensa de esa libertad, se puede afirmar sin ningún tipo de complejo que la Iglesia Católica se ha quedado sola. No hay ninguna otra institución a nivel mundial que esté intentando defender la libertad del hombre, ninguna más. Por eso es tan molesta, tan atacada sistemáticamente desde los medios de comunicación al servicio del poder, y por eso los monjes del Valle se han visto en la situación que se han encontrado, porque aquello es un símbolo, claro que lo es, un símbolo histórico, religioso, político, pero no es un hecho aislado. Es decir, estos socialistas del gobierno de Zapatero, a través de su comisión de expertos y de todo lo que han intentado movilizar, ni han estado solos, ni se han centrado únicamente en la cuestión del Valle como un hecho aislado. Nos enfrentamos a un asalto a la libertad religiosa, y yo creo que es bueno que por lo menos empecemos por ser conscientes de que esto es así. En lo que a mí respecta, estoy en condiciones de afirmar que todo lo que se ha dicho sobre la construcción del Valle es una inmensa calumnia. Gracias. Muchas gracias, Alberto Bárcena, por sus palabras. Y vamos a terminar, como decíamos al principio, viendo algunas imágenes de este documental. Es un vídeo resumen de unos 14 minutos que, como sabéis que son 2 partes de documental, en total 55 minutos cada documental, 110 minutos, pues esto va a ser un resumen muy resumido. Pero bueno, os dejamos con el vídeo. Cientos de miles de personas cada año visitan el Monumento Nacional a los Caídos, gentes de muy distintas procedencias. Algunos acuden a rezar, otros para admirar la belleza de la naturaleza y del canto gregoriano, o bien movidos únicamente por la curiosidad o por el deseo de hacer turismo. El Valle de los Caídos se convierte así en uno de los monumentos más visitados de España. El Valle recibe una barbaridad. Conjuntamente con el Escorial es el segundo monumento que se visita en España. Y curiosamente, si se analiza, está totalmente amortizado desde el punto de vista de inversión. Fue necesario que las piedras que se levantasen pudieran desafiar al tiempo y al olvido y rindiesen homenaje y recuerdo a los caídos en la contienda. ¿Se trata de una exaltación del bando vencedor en la guerra civil, como hoy muchos tratan de hacer ver, o es el monumento a la reconciliación entre los españoles? Un monumento en el que se hiciese el recuerdo de los caídos en la guerra. Pero la originalidad de la idea es que eran caídos de ambos bandos, no de uno solo. El Valle de los Caídos es una magnífica conjunción de naturaleza y de arte, hoy en peligro por el fanatismo laicista y anticlerical de ideologías trasnochadas. ¿Cómo se construyó la cruz más grande del mundo? Y en la construcción de la cruz misma no hubo un solo muerto. Eso es simplemente saber un poquito de ingeniería o de arquitectura para saber que no hace falta 20.000 obreros para hacer aquello, ¿no? ¿Quiénes fueron enterrados allí? La cifra real es muy probable que se eleve hasta 50, 60 o hasta 70.000. ¿Qué fue y qué es el Valle de los Caídos? Bueno, es un fragmento muy resumido del documental. Para todos los que no lo hayáis visto, deciros que se puede adquirir ahora a la salida. Habrá una mesa en la que se puede adquirir este documental. También, bueno, habéis visto en las imágenes algunos de los colaboradores de este documental, además de los que estáis aquí, el abad don Anselmo, está también los que estaban en la mesa, pero además Pablo Linares, Juan de Ábalos, gracias por haber venido. Y hemos visto a Juan Blanco, que, bueno, recientemente fallecido, pues lo queremos recordar también aquí,
y darle las gracias por lo que hizo por nuestro documental, así como a Félix Morales, que fue también presidente de la Fundación Francisco Franco y también colaboró con nosotros, pues también le agradecemos, aunque ya no está con nosotros, su trabajo. Y bueno, simplemente ya recordarles o avisarles de que vamos a presentar también otro libro de la asociación Sacerdotes Ministros de Jesucristo, de don Monseñor José Guerra Campos. Será en la Facultad de San Dámaso el próximo 29 de mayo a las 7:30 de la tarde. Ahí están todos invitados. Y también queremos avisar de la presentación también en esta misma universidad, pero en el aula magna, de un documental de 45 horas, que es de Alfonso Arteseros, que está aquí también con nosotros, El franquismo en mi memoria. Bueno, pues si os interesa también, la presentación va a ser el día 30, aquí en la misma facultad, pero como he dicho, en el aula magna, a las 7:30 de la tarde, y es un documental que alberga desde el 1 de abril del 39 hasta las Navidades del 75, toda la época del franquismo, pero se va a presentar un resumen de los años 67, 68 y 69, para todos los que os interese. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.